Buenas noches, ingeniero Juber. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial en la materia de Ingeniería de Procesos y el tema que vamos a hablar es sobre la medición de la temperatura. Nuestro grupo está conformado por Molina Guerrero María Soledad, Reyes Lugo Eduardo y quienes habla Paredes Murillo Eric. A continuación vamos a hablar sobre lo que es la temperatura. Se dice que la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo o de un sistema termodinámico. En general, esta propiedad termodinámica únicamente describe un proceso macroscópico. También se dice que dicha energía interna se expresa mediante términos de frío o de calor, siendo este primero asociado a la temperatura más alta, mientras que el frío se asocia a la temperatura más baja. La temperatura dentro de la industria. Se puede identificar las ganancias o pérdidas de calor en las sustancias empleadas en un proceso para obtener resultados óptimos en los productos, así como conservación de las máquinas. También se conoce que esta temperatura dentro de la industria permite que un sistema determine si se encuentra en equilibrio térmico frente a otros sistemas. Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? Tenemos diferentes ponderaciones para lo que es la temperatura, como son grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Rankine y Kelvin. Cada uno tiene sus diferentes parámetros, desde el cero absoluto, temperatura de fusión del agua de cada uno, la temperatura de ebullición del agua y la temperatura del cuerpo humano a la cual se asocia cada uno de estos parámetros. Eh, Ahora vamos a hablar sobre lo que es el termómetro. Se dice que el termómetro es un instrumento que permite medir la temperatura de un sistema en forma cuantitativa. Una forma fácil de hacerlo es encontrando una sustancia que tenga una propiedad que cambie de manera regular con la temperatura. Este termómetro generalmente se utiliza para medir las temperaturas de un material. ¿Cómo funcionan estos termómetros? Lo más habitual es que estos contienen un líquido en su interior, ya sea mercurio o alcohol, que se dilata y se contrae a los cambios de temperatura. Estos termómetros también funcionan con la dilatación térmica del metal. Algunos metales, como ya hablé, como el mercurio, es muy sensible a la temperatura del ambiente. Por ello es que estos generalmente se fabrican con mercurio. Y cuando este se dilata está sujeto al calor y ellos permiten medir su dilatación mediante una escala. Aquí tenemos lo que son los tipos de tiras de termómetros. Aquí tenemos lo que son tiras de temperatura autoadhesivas. Estas tiras de temperatura autoadhesivas miden la temperatura superficial de un objeto de medición en ciertos rangos de temperatura o con un valor aproximado o máximo. Para controlar la temperatura basta con pegar una de estas láminas autoadhesivas al objeto que se va a medir la temperatura. Estas tiras se dividen en tres, que son tiras de temperatura, indicadores tipo reloj y por último indicadores puntuales. Lo que es las tiras de temperatura. Estas tiras de temperatura se dice que es una alternativa al termómetro, especialmente muy económica. Estas miden la temperatura superficial del objeto, que se va a medir en ciertos rangos de la temperatura o como un valor máximo. Para controlar la temperatura basta con pegar una de estas láminas autoadhesivas sobre el objeto que se va a medir. Se utiliza, por ejemplo, para mediciones en piezas en movimiento, para controlarlas a largo o a un corto plazo y también para elementos muy pequeños. Como segundo, los indicadores de tipo reloj. Estos indicadores de tipo reloj son autoadhesivos, láminas a pruebas de temperatura con elementos sensibles al calor, para control y regulación de la temperatura. Son muy adecuados para monitorizar la temperatura de objetos pequeños. Se pegan en el objeto a medir y reaccionan a los aumentos de temperatura dentro de unos 2 o 3 segundos luego de la aplicación de este, cambiando de color y resaltando la temperatura a la cual está dicho objeto. Y por último tenemos lo que son los indicadores puntuales. Estos indicadores puntuales son láminas sensibles a la temperatura con elementos sensibles al calor, para controlar la temperatura máxima dada por estos indicadores. Tenemos la aplicación de estos dentro de la industria. Dentro de la industria tenemos lo que es en la industria farmacéutica, la industria alimentaria y los equipos industriales. Como estas son láminas muy pequeñas, en los equipos industriales se utilizan para piezas pequeñas detectar sus variaciones de calor o de variaciones de temperatura. Dentro de la industria farmacéutica también son muy utilizados
para medir a qué temperatura se encuentran los fármacos. Y la industria alimentaria también es muy utilizada para llevar el control de los alimentos, lo que son cárnicos y esas cosas. También en lo que es la industria eléctrica, en la tecnología neumática, en la automoción, en las investigaciones. Su eficiencia es insuperable y permite realizar tareas de mantenimiento preventivo y controlar la calidad de ciertos equipos en las industrias. Y como son un cierto económicos, son muy rentables. A continuación vamos a hablar de lo que son los termómetros, los tipos de termómetros. Comenzamos con lo que son los termómetros digitales. Dicen que estos sirven para lo que es la medición de la temperatura mediante lo que es un mecanismo interno, el cual capta energía a través de una resistencia. Estos tipos de termómetros son los que más se usan en lo que viene a ser el mundo de la clínica y se lo recomiendan para lo que son, para las personas que se los recomiendan para que se sustituyan los que son los tradicionales, como los que vienen a ser usados como mercurio, ya que estos no son tóxicos. En sí sirven para medir la temperatura por medio de un mecanismo interno que capta la energía. Y posteriormente esta energía se traduce en un impulso eléctrico, el cual conduce por un circuito hasta que se convierte en una cifra que aparece en la pantalla. En la industria más se lo utiliza en lo que viene a ser, ahí encontramos lo que es una amplia gama de los modelos digitales, que va dependiendo de su uso y precio, ya que esto, como se dijo anteriormente, proporciona lecturas rápidas y precisas. Más se lo emplea en lo que viene a ser en la industria farmacéutica, más se lo recomienda para dichos sectores. Y en lo que es la producción, lo que viene a ser el procesamiento y el almacenamiento de los alimentos dentro de la industria. Y los pirómetros. El pirómetro en sí es un instrumento del cual se utiliza para medir lo que vienen a ser las temperaturas a una larga distancia, ya que estos tienen un amplio rango de temperatura. Es decir, puede ir desde menos 40 grados centígrados hasta los 4000 grados centígrados. También se los conoce como lo que son termómetros infrarrojos. Y estos son un instrumento que se utiliza, obviamente, para, como se dijo, medir las temperaturas a distancia. También se lo emplea para lo que son la medición de objetos o sustancias en movimiento, o en los lugares donde se requiere una medición sin contacto. En sí, se tienen tres tipos de pirómetros: el pirómetro óptico, el de radiación y el de resistencia. El óptico puede medir lo que viene a ser la temperatura de un material a partir de la radiación que emana de su cuerpo, para lo cual no necesita estar en contacto con ella. El de radiación, en cambio, capta lo que viene a ser una radiación emitida por el cuerpo. Este tipo de pirómetro está fundado por la ley de Stefan Boltzmann y es capaz de medir temperaturas que se ubican de 550 grados centígrados a 1600 grados centígrados. El pirómetro de resistencia, por su parte, dice que es aquel que mide la temperatura del objeto o un cuerpo a través de lo que viene a ser un cable delgado que se pone en contacto con este. El calor que es producido debido al cambio de resistencia eléctrica del dispositivo hace que la medición de la temperatura se obtenga a partir de dicho calor. Bien. Estos de aquí se utilizan que vienen a ser, son más empleados en lo que viene a ser la industria de vidrios, en la industria clínica y en la industria que viene a ser con la metalurgia. En la de la cristalería o vidrios es más aplicado para lo que es se ve la necesidad de conocer con precisión lo que son las temperaturas para el vidrio fundido. En lo que viene a ser la metalúrgica, en las herrerías para determinar una pieza metálica, si esta está lista para recibir un tratamiento térmico o para ser sometida a las deformaciones prácticas por la forja. Y normalmente en la clínica, como se ve hoy en día, lo que vienen a ser estos tipos de termómetros son utilizados para la detección de lo que es la temperatura por lo que ahora se ve necesidad en la sociedad de salud, por prevención a lo que es el COVID-19. Siguiente. Ahí sí. Otro tipo de termómetros que tenemos son los tradicionales, que se les conoce como los termómetros de vidrio. Estos constan de lo que viene a ser un tubo de vidrio hueco, con lo que viene a ser un depósito lleno de un fluido muy sensible que normalmente viene a ser el mercurio, el cual, ¿cómo se dice? Reacciona volumétricamente a lo que viene a ser los cambios de temperatura. Dependiendo de lo que es el fluido usado, tenemos lo que son diferentes rangos de temperatura para este tipo de instrumentos, de los cuales vendrían limitados por los puntos de solidificación y de ebullición ya antes citados de los fluidos. Entre los que más se dijo, ya se explicó que puede ser el mercurio, pero otro que más se utiliza viene a ser el alcohol, ya que tiene la ventaja de poseer un coeficiente de expansión más alto que lo que es el del mercurio.
pero está limitado a lo que son las mediciones de baja temperatura debido a que tiende a hervir a temperaturas muy altas. Siguiente. En la industria se lo utiliza más en lo que es la industria marítima, en los laboratorios y los frigoríficos. En lo que viene a ser la industria marítima se lo encuentra como en lo que se le llama el termómetro para motor de barco, ya que estos son más funcionales para lo que son altos en lo que vienen a ser líquidos. Lo que en los laboratorios, en cambio, se encuentran en los termómetros de laboratorio que son los más conocidos, como los cuales se emplean para lo que son el control de temperaturas en los compuestos. Y en frigoríficos, en cambio, es para lo que son las cámaras de refrigeración y las industrias frías, por así decirlo. Bien. El termómetro bimetálico. Este se dice que consta de lo que vienen a ser dos barras metálicas de diferentes metales, las cuales están unidas rígidamente. Estos son dos materiales diferentes y por ende tienen lo que viene a ser diferentes coeficientes de dilatación lineal. Si estos dos materiales con diferentes coeficientes de dilatación se colocan juntos, a medida que se producen lo que vienen a ser los cambios de temperatura, sus índices de expansión serán diferentes, lo cual hará que en conjunto se doble en un arco, como se muestra en lo que viene a ser la figura que se ve abajo, marcando lo que viene a ser la temperatura. Siguiente. En la industria se puede ver más en lo que es la industria química, en la farmacéutica y en la petroquímica. En la química, ya que estos son como, en la química y en la farmacéutica son instrumentos indispensables, porque ellas son los que más se utilizan en la instalación de aires acondicionados para lo que son en los edificios y las instalaciones. Mientras que en las petroquímicas se los utiliza para el control de temperaturas en lo que vienen a ser los procesos químicos de las plantas. Bueno, a continuación también les voy a hablar de lo que viene siendo los termómetros de gas. Estos nos dicen que consisten de un aparato, valga la redundancia, tiene un gas dentro, que generalmente suele ser nitrógeno. Cuando se expone un cuerpo a una determinada temperatura, lo que causa es que la presión en su interior variará dependiendo de la temperatura. Esto quiere decir que a mayor temperatura, mayor presión, y después va a haber una especie de variación de presión interna, y de esta manera podemos calcular la temperatura. Estos suelen ser los más precisos y también detectan un mayor grado de temperatura, que va desde los menos 268 grados Celsius hasta los 530 grados Celsius. Aplicaciones en la industria para estos termómetros. Podemos utilizarlos principalmente para medios corrosivos en la industria química, también en la petroquímica y en la ingeniería de procesos. Se lo suele emplear de manera universal en el sector de la maquinarias pesadas, en plantas de procesos, en depósitos o hasta en la industria alimentaria. Continuación, sí. Ya, los termopares. Los termopares, o también conocidos como termocuplas, son aquellos sensores de temperatura más comúnmente utilizados industrialmente. Se dice que una termocupla o termopar se hace con dos alambres distintos, como se puede ver en la imagen, de materiales unidos de un extremo. Se dice que al aplicar calor en un ion de metal se genera un voltaje muy pequeño, en el orden de los milivoltios, el cual aumenta al momento que se aumenta la temperatura. Esto puede registrar de manera muy veloz la temperatura en los alimentos de entre 2 a 5 segundos. Sus aplicaciones en la industria para los termopares dice que tienen grandes aplicaciones industriales, ya que casi todos los procesos, lo que se pide de la industria es un estricto control de la temperatura, y estos termopares nos pueden ayudar para automatizarlo, el control de dicha temperatura. Por ejemplo, en la industria de la construcción podemos ver que se usan en el procesado de fabricación de cemento o también del asfalto. En la metalúrgica se usa usualmente para la salida de los hornos, y en los plásticos también podemos encontrar el caucho, en las líneas de extrusión y temperatura de moldes e inyección. En la industria alimentaria podemos encontrarlo viene siendo cuando son las fermentaciones, para los procesos de fermentación. También se lo suele usar en la industria de criogenia, donde es necesario controlar temperaturas inferiores a 200 grados Celsius. En la medicina también se la puede medir para lo que viene siendo la temperatura interior de la sangre del cuerpo por medio de elementos térmicos. Y en la automoción
en las pruebas de motores, frenos, neumáticos, entre otros. Siguiente. Ya, los termómetros de resistencia. Se dice que se basan en las propiedades del platino y también se puede usar como otros materiales como el cobre o el tungsteno. Que el punto es que la resistencia de la electricidad varía dependiendo de la temperatura a la que están expuestos. Como dije, generalmente suelen estar hechos de platino, pues es el que mejor funciona en la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Se dice que tienen la particularidad de tener una relación resistencia-temperatura sumamente lineal, por lo cual el material más usado, como ya dije, viene siendo el platino. Las aplicaciones en la industria para estos termómetros. Estos permiten detectar variaciones sutiles hasta temperaturas mayores a hasta los 3.500 grados centígrados, por lo que es muy alto. Por lo que son muy útiles para saber, por ejemplo, para las temperaturas de hornos industriales de fusión, también, por ejemplo, para las calderas o reactores nucleares, entre otros. Y también, por ejemplo, encontramos en la industria automovilística lo que viene siendo la temperatura del motor. También, por ejemplo, en la astronomía se lo usa para detectar las ondas gravitacionales, entre otros. Siguiente. Y por último encontramos el termómetro de bulbo húmedo. Esto nos sirve para medir la humedad relativa y la temperatura de rocío en un área específica de trabajo. La forma más sencilla es medir la que se conoce como bulbo seco y bulbo húmedo. Esto nos dice que, por ejemplo, el bulbo seco corresponde a la temperatura ambiental, normalmente que la podemos medir con otros termómetros, pero también mide lo que viene siendo la humedad relativa, que es lo que viene siendo lo que conocemos como sensación térmica en el aire. Por ejemplo, en las aplicaciones en la industria, se dice que estos termómetros sirven principalmente para encontrar alguna humedad en los equipos y producir algún mantenimiento. Pues es importante tener en cuenta la humedad relativa por los siguientes factores, por ejemplo, para la limpieza y bienestar de los propios trabajadores, condiciones óptimas de los equipos que estén calibrados sin algún mal funcionamiento o variación, evitar alguna merma en la producción, esto puede causar, y por tales motivos es útil este termómetro en dichos mantenimientos, tanto por ejemplo en un laboratorio o en los equipos industriales. Muchas gracias.